posibilidad de convivir. Por otro lado, hay otro pilar para nosotros, una firme convicción abolicionista de la prostitución, una convicción abolicionista porque consideramos evidentemente que la prostitución no es un oficio, sino un sistema de esclavitud que satisface a los clientes y que enriquece a los traficantes de mujeres y a los proxenetas. Así lo pensamos, y no es que lo pensamos nosotros, sino que así lo dice la Organización Internacional del Trabajo y la resolución que por amplísima mayoría se aprobó por la Comisión Mixta Congreso-Senado cuando se trató concretamente el tema de la prostitución. Además, evidentemente, ahora mismo la prostitución es uno de los negocios más lucrativos del mundo, junto al tráfico de armas y de drogas, y todos los informes conocidos hasta este momento indican que cerca del 90% de las mujeres son extranjeras en manos de mafias, tal como por cierto indican también los informes de Médicos del Mundo. Por tanto, para nosotros lo fácil hubiera sido, en este caso, sabiendo que es un tema polémico, mirar hacia otra parte, mirar hacia otras calles, no escuchar la desesperación de los vecinos, ni tampoco el silencio obligado de las mujeres víctimas de las mafias que las explotan, y todo eso además a escasos metros del ayuntamiento. Sabíamos que tendríamos algunas incomprensiones, es normal, hay distintas concepciones, de hecho tenemos una concepción de fondo distinta a la del Partido Popular, pero lo que está claro es que decidimos dialogar y romper con el silencio cómplice porque evidentemente los vecinos y las mujeres prostituidas debían tener una respuesta de esta institución. Y por eso hemos trabajado en una ordenanza que, por cierto, se encuentra en estos momentos entre las de contenido más avanzado de España, como el caso de la de Sevilla, donde evidentemente en este caso, y así se lo hicimos saber desde el principio al gobierno municipal, para nosotros había una línea roja, y es que no se sancionara a las mujeres prostituidas porque las entendíamos víctimas de la explotación y por tanto no deberíamos agravar esa situación. En otras ciudades así se hace y en esta no se va a hacer, precisamente porque se ha tenido la sensibilidad de responder ante una situación así. Y por tanto estamos seguros que la norma mejorará la convivencia en la zona y la seguridad, pero también tenemos claro que hay otras actividades, otras acciones que hay que seguir desarrollando, como evidentemente la labor inspectora por parte del Ayuntamiento y la Generalitat en la zona que nos parece importante. Por otro lado, también aportamos a la ordenanza la limitación de toda publicidad de este siniestro negocio en todos los soportes en la calle de nuestra ciudad y evidentemente también tenemos claro que esta ordenanza debía deslegitimar a quienes abusan de las mujeres en esta situación. Y por eso la sanción se concentra exclusivamente en los clientes o prostituidores a los que evidentemente tratamos de deslegitimar con esta posición. Por tanto, nuestro grupo desde luego está abierto al diálogo, quedan desde luego las alegaciones y desde luego también tenemos muy claro que tenemos una visión firme, pero que desde luego nosotros no vamos a aceptar un modelo de sociedad donde se legitime la prostitución y donde se resigne a esta relación asimétrica en la que la mujer esté subordinada al hombre y por supuesto no vamos a aceptar en ningún caso esta forma de explotación inaceptable y por tanto desde ese punto de vista ha sido desde que ha partido nuestra constitución. Y ya 2 años sin hacer una sola propuesta ni una sola iniciativa en favor de las mujeres prostituidas se hayan concienciado de eso. Y me parece magnífico, porque nosotros ya lo hemos hecho desde el primer momento. En febrero del año pasado ya presentamos nosotros una propuesta para un plan integral con medidas concretas y nadie más lo hizo, que quede claro. Esa es la realidad. Y no solo eso, sino que en este pleno volvemos a presentar de nuevo otra iniciativa. Y por lo tanto quede claro en ese sentido cuál es nuestra posición y que nuestro grupo ha sido el único grupo que ha planteado una respuesta integral con medidas concretas a favor de las mujeres prostituidas y que nos parece desde luego imprescindible para abordar este problema desde una visión humana y desde luego también eficaz, porque solo efectivamente con las medidas sancionatorias contra los clientes o prostituidores será insuficiente, aunque creemos que como mínimo es imprescindible dar ese paso. También quería decirles que evidentemente también hay otra diferencia. Nosotros somos el único grupo también de esta Cámara que en la línea de los planteamientos de las organizaciones feministas más avanzadas nos hemos declarado plenamente abolicionistas. Y por lo tanto, como somos abolicionistas a diferencia de otros grupos, algunos de los que han hablado antes, evidentemente nosotros tenemos una posición clara y definida sobre esta cuestión. Y mirad, esta, como en todo, seguramente, como decía al principio, partimos de filosofías y de planteamientos diferentes al Partido Popular. Pero como ha pasado en otras ocasiones y en otros momentos, creemos que cuando hay un problema social
Cuando hay un problema real de los vecinos de un barrio, no tenemos ningún problema en llegar a acuerdos. Y eso es, yo creo que lo normal en cualquier sistema democrático. Eso es lo normal en cualquier sistema democrático. Porque los ciudadanos están primero, porque las personas que están en una mala situación, una situación difícil, son lo primero. Y no solamente, desde luego, intentar quedar bien con determinados colectivos independientes. Hay que tener y escuchar a todo el mundo, pero desde luego hay que dar respuesta y al final lo que nos proponen es la nada otra vez. Años sin respuesta al barrio de Belluters, sin respuesta a las mujeres constituidas. Y los socialistas, nosotros desde luego ya digo, no estamos dispuestos a esta situación de nuevo, de ninguna manera, ya les digo que lo vamos a aceptar. Hay que dar pasos concretos y evidentemente queremos ese proyecto social e invitamos desde luego a todas las plataformas y a todos los que ahora de nuevo se incorporan a esa preocupación que nosotros ya teníamos, a que trabajemos juntos para que sea una realidad. Y yo creo que será mejor desde luego para Valencia, y estoy convencido también que será mejor para los vecinos de Belluters y para las mujeres que están sufriendo esa situación.